Aleluya. ¿Cuántos están listos para la palabra de Dios, hermanos? Aleluya, gloria a Dios. Van a abrir las escrituras en Jeremías capítulo 42. Jeremías capítulo 42. Terminé de leer Jeremías el día de ayer y este pasaje me llamó la atención. Aleluya, gloria a Dios. Jeremías capítulo 42, hermano, amén. Le voy a dar algo de lectura ahí del 1 al 6 y luego le voy a dar lectura en el 43 también. Ahorita les voy a ir diciendo, ¿sí? Para que usted vaya localizando y los versos rápido y vaya usted ahí atendiendo la palabra, amén. Gloria a Dios, aleluya. Jeremías capítulo 42, amén. Del 1 al 6 me va siguiendo con su vista. Vinieron todos los capitanes, la gente de guerra, y Johanán, hijo de Carea, y Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías: sea acepta nuestra súplica delante de ti, y ora por nosotros a Jehová tu Dios, por todo este remanente, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo: ya he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios como habéis dicho, y será que todo lo que Jehová os respondiere os lo declararé, no os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea testigo entre nosotros de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros, sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo la voz de Jehová nuestro Dios tengamos bien. Verso 19, fíjense hasta el verso 19, dice: Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá, no entréis en Egipto, sabed por cierto que os aviso hoy. Vamos al capítulo 43, verso 1, dice: aconteció que como Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová su Dios, esto es, todas las palabras por las cuales Jehová su Dios le había enviado a ellos, dijo Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir no entres en Egipto a peregrinar ahí. Verso 4: no obedeció pues Johanán, hijo de Carea, y todos los capitanes de la gente de guerra, y todo el pueblo a la voz de Jehová, para quedarse en tierra de Judá. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, siempre es tu misericordia. Gracias porque tú siempre tienes un mensaje para nuestras vidas. En tus manos estamos. Necesito de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Ocupe su lugar, hermano, hermana. Ocupe su lugar. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, Jeremías fue alguien que desarrolló un ministerio en un tiempo donde el pueblo no quería oír la palabra de Dios. En un tiempo donde venía un juicio grande a la nación. Jeremías empezó a hablar el juicio que venía y profetizó la destrucción de Jerusalén por el imperio de Babilonia que iba a venir. Jerusalén iba a ser tomada, iba a ser destruida y se iban a llevar cautivos a todo el pueblo. Así que el pueblo rechazaba esa palabra que Dios hablaba a través de Jeremías, de algo fuerte que venía a sus vidas. Y el pueblo estaba rechazando la palabra. Ahí estaba el profeta Jeremías llegando, enviando el mensaje, y el pueblo no quería oír la palabra. No quería oírla, a tal punto que un día Jeremías, hermano, porque también sufrió, dijo: ya no voy a hablar en tu nombre. En Jeremías 29 dice: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, dice Jeremías, había un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. O sea, Jeremías intentó detenerse de decir la palabra, de llevar el mensaje al pueblo, porque el pueblo le rechazaba, le maltrataba y no quería oír la palabra, y la palabra le era como afrenta a Jeremías. O sea, el pueblo no quería recibirlo y maltrataba a Jeremías. Y dijo: ya no voy a hablar en tu nombre, pero vi un fuego dentro de él y él no podía detenerse, sino que seguía hablando y predicando la palabra a toda la gente, a toda la multitud. No podía detenerse.
Porque Dios tenía planes en él y había puesto de su espíritu en él. Dice Jeremías 1:5: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Vean cómo Dios tiene planes para todos. Y desde que están en el vientre, Dios tiene planes para cada hijo y hija de usted. Y es bien importante el padre, la madre que esté ahí guiando al hijo en el caminar del Señor, porque Dios tiene planes y propósitos para las vidas de sus hijos. Y Dios tenía planes y propósitos hermosos para Jeremías. Desde el vientre lo había apartado para ser profeta a las naciones, y había llegado el tiempo de predicar, de dar el mensaje, que estaba siendo rechazado, maltratado Jeremías. El profeta Jeremías, hermano, traía un mensaje duro, porque el pueblo no quería oír ese mensaje. El pueblo rechazó al profeta de Dios y admitía a otros profetas que les hablaban bonito. Jeremías se enfrentó a falsos profetas, se enfrentó a líderes falsos, a sacerdotes que hablaban bonito. O sea, llegaban los profetas y le decían: oh, Jehová va a derribar al ejército que viene. Y Jeremías les decía: no, va a venir Babilonia, los va a tomar y se los va a llevar cautivos, ríndanse a ellos. No les gustaba esa palabra y era rechazado. El profeta Jeremías sufrió persecución, sufrió la cárcel. Un día lo metieron a un pozo ya seco, lo metieron de esos pozos y le llegó, creo que hasta los lomos el lodo. Ya no había agua, había puro lodo, y ahí lo metieron, ahí lo tenían castigado. Vean cómo sufrió Jeremías. Por eso le llaman el profeta llorón. Sufrió mucho. Él escribió el libro de Lamentaciones. Entonces, hermano, el profeta Jeremías sufrió mucho en la cárcel, pero la palabra dada por Dios se iba a cumplir. Lo que habló Jehová a través del profeta se cumpliría, hermano. Cuando Dios habla, está hecho. Ya les he dicho que no hay diablo que detenga la palabra de Dios. Si Dios dice que va a hacer algo, el diablo no puede detenerlo. Dios habló a través del profeta lo que iba a suceder, y aconteció todo lo que tenía que acontecer. Así que usted siempre tenga cuidado con los falsos. Cuando llegan y Dios me reveló, Dios me dijo: tú vas a hacer esto, y no se cumplió, el tal es un mentiroso, sin vergüenza. Porque cuando Dios habla, se cumple. ¿Sí? Aquí en Jerusalén, hermano, fue sitiada la ciudad, fue destruida la ciudad, la gente fue llevada cautiva, hermano, el gobernante fue llevado cautivo, hermano. Así que había un lugar ya, ¿cómo decirlos? Los que quedaron estaban, ¿cómo decirlo?, desamparados sin esos grandes líderes, príncipes. La gente que quedó, porque se llevaron a todos cautivos y quedaron por ahí desparramados, unos que otros, unos pocos. Y esos pocos fueron los que se juntaron y vinieron con Jeremías, porque Dios libró a Jeremías. Cuando llegó y fue tomada Jerusalén, el general llegó y tomó a Jeremías y le dijo: tú hablaste de todo esto que aconteció. Le dijo Jeremías: eres libre. Llevaba a todos los cautivos a Jeremías, le dice: eres libre. Si quieres, ven con nosotros, yo cuidaré de ti, o ve donde tú quieras. Dios libró a Jeremías mientras todos iban encadenados. ¿Sí? Entonces Jeremías ahí se quedó, y llegan los que quedaron desparramados a Jeremías. Unos pocos vinieron. Y hoy le voy a hablar de unas cosas que yo leo, que yo entiendo ahí, que quiero que usted entienda de este mensaje, hermano. Que yo le puse el tema: la actitud soberbia. Diga: actitud soberbia. Actitud soberbia. ¿Qué aprendemos de esta historia, hermano? En primer lugar, lo que aprendemos es que el pueblo parece que busca a Dios, pero ya había decidido él. Diga: parece que buscan, pero ya había decidido. Diga: el pueblo quiere huir. Lo que quedó ahí del pueblo, que eran pocos, quiere huir de la destrucción, de la guerra, del hambre que ya hay, y quiere irse a Egipto. Así que vienen con Jeremías para que ore a Dios. Quiere este pequeño remanente buscar la guía de Dios, la guianza de Dios. Y dice la palabra de Dios en el verso 1, 42:1: vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, Johanán hijo de Carea, Jesanías hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Verso 2: y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Al venir y a buscar a Jeremías, este remanente parece que estaba haciendo lo correcto. Vinieron a
Jeremías para consultar a Dios, qué bueno, pero en su corazón ya habían decidido algo. Dios les mostraría realmente que no estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios, sino que ya habían decidido ellos hacer su propia voluntad. Verso 5, 42:5. El profeta Jeremías les dijo: he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho. Todo lo que Jehová respondiere, os enseñaré, no os reservaré palabra. Así que Jeremías, hermano, va y ora a Dios. Y tiene esa respuesta, pero muchos días después, hermano, tiene esa respuesta. Si usted le viene ahí, dice 10 días después vino la respuesta. O sea, ¿qué estuvo haciendo Jeremías? Estuvo orando, pidiendo respuesta. Señor, que se va a ir este pueblo a Egipto. Quieren saber tu guianza. ¿Se va a ir o no se va a ir? ¿O se van a quedar? ¿Qué hacen? Estuvo Jeremías orando, dice el verso 7, 42:7. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías. El mensaje de Dios fue que se quedaran ahí, que Dios los iba a prosperar ahí, Dios les iba a ayudar ahí. Ya después usted lee todo el capítulo 42. Ahorita yo leí nada más una porción. Que se quedaran ahí, que no tuvieran temor del enemigo, que no temieran, que ahí se plantaran. Dios le iba a mostrar al pueblo su voluntad, que se quedaran ahí y iban a ver las maravillas de Dios, la voluntad de Dios. Y les dijo que no fueran a Egipto. También les dijo, porque allá si van a morir. Si ustedes salen y van a Egipto, allá la espada los va a alcanzar, allá la guerra, también Babilonia va a llegar y también va a destruir. Les empieza a decir lo que iba a pasar si se iban a Egipto. Pero Dios les dijo lo que iba a suceder si se quedaban. Les iba a ir bien, Dios los iba a prosperar ahí. Dios siempre ha hablado fielmente a su pueblo, hermanos. Siempre les ha mostrado un camino de vida. Y siempre les ha mostrado si toman otro camino, un camino malo. Recuerda cuando Dios sacó al pueblo de Egipto. Los saca del desierto, les da su palabra, les da sus mandamientos, sus estatutos. Les dice: quiero que vivan de esta manera, quiero que se conduzcan por este camino. Les empieza a decir al pueblo cómo quieren que vivan. Y dice Deuteronomio 30:10: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Vean cómo Dios les está enseñando al pueblo. Les dio su palabra, y si la hacían conforme a la palabra, iba a ser bendición, les iba a ir bien, iban a tener vida. Pero si no cumplían como estaba en su palabra, les iba a ir mal, iba a ser maldición, iba a ser lo contrario. Y ahí en ese verso, al final, Dios le dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Y qué sucedió con el pueblo? Se alejó de Dios, hizo lo que se le dio la gana, fue tras los ídolos, no hizo caso de la palabra, los mandamientos, hizo su propia voluntad, y ahora estaban las consecuencias. Fue destruida Jerusalén, fue destruida lo que quedaba de Judá, fueron llevados cautivos, ahora ahí estaban desamparados. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Estaban las consecuencias ya por hacer su propia voluntad. Y sabe, hermano, Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo sabe. Dios sabía lo que ya había en el corazón del pueblo cuando vinieron con Jeremías. Consulta a Jehová, nos vamos a Egipto, nos quedamos. Ya Dios ya sabía. Y Dios sabe todo. Por eso dice el Salmo, hermano, 139. David dijo: aún no está la palabra en mi boca, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios sabe todo lo sabe. Él es omnisciente, todo lo sabe. Y el apóstol Pedro le llama la presencia de Dios. En primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, la llama la presencia de Dios. Y el presciencia es el conocimiento, el preconocimiento, ese es el conocimiento anticipado de las cosas, de algo que va a suceder. Y Dios sabe lo que va a suceder. Dios sabe que el pueblo ya había tomado su decisión de irse a Egipto. Así que Dios les dice: miren, a través del profeta. Luego lee el capítulo 42: si se van, a espada van a morir. Si se van, les va a pasar esto. Si se van, les empieza a decir lo que va a acontecer. Dios ya sabía lo que le iba a suceder al pueblo. Y el pueblo decide irse a Egipto. Qué tremendo. Dios le dice: si te vas para allá, te va a pasar esto, te va a pasar esto otro, te va a pasar aquello otro. Y el pueblo decide irse a Egipto de todos modos. O sea, Dios ya sabía que ese pueblo ya había tomado una decisión. Lo mismo sucedió, hermano, en el tiempo de los jueces. El último juez de todos, el profeta Samuel. Un día llegó el pueblo y dijeron a Samuel: queremos un rey que esté sobre nosotros, nos dirija a la guerra.
Llegaron y pidieron un rey. Y Samuel se entristece. ¿Por qué? Porque Dios era su rey. El pueblo estaba siendo dirigido solamente por Dios y Dios era su único soberano rey. Y el pueblo dijo: no, ya queremos un rey como tienen todas las demás naciones de los alrededores. Así queremos. ¡Qué tremendo! Y llega y Samuel dice: voy a hablar con Dios. Va y consulta a Dios, habla con Dios. Y ya Dios lo sabe. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, le dice Samuel, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto, está hablando Dios a Samuel, hasta el día de hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así también contigo. Prácticamente le están diciendo: te dejaron a ti también, Samuel, y se fueron tras. Ahora pues, oye su voz. Oye, o sea, haz como ellos están pidiendo, pero protéstale solemnemente contra ellos y muéstrale cómo los va a tratar el rey que va a reinar sobre ellos. Así que Samuel llega y le dice al pueblo: el pueblo ya había decidido que querían rey, ya no querían a Jehová como rey, pero vinieron ante el profeta para decir: queremos rey. ¿Qué dice Dios? Ya lo habían decidido ellos. ¿Se da cuenta? Supuestamente va uno a pedir la voluntad de Dios cuando ya ha decidido uno en su corazón hacer lo que se le da la gana a uno. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y Dios le dice: ve y haz como ellos han pedido, porque ya Dios sabía, ya lo habían decidido el pueblo. Pero diles lo que va a hacer el rey con ellos, y empieza a decirles. Así como le dijo aquí a Jeremías: van a ir a Egipto, los van a estar allá ya les va a pasar esto, les va a ir mal, les va a alcanzar la espada, le empieza a decir. Y ahora acá Samuel le dice al pueblo: bueno, decidieron tener rey, pues su rey los va a tratar así, les va a quitar el 10%, les va y empieza, pum, pum, sus hijas las va a quitar, sus hijos van a irse a la guerra con él, y les empieza a decir cómo los va a tratar. ¿Y saben qué? ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? No importa, queremos un rey como las demás naciones. Vean el corazón duro de la gente. Desecharon al rey de reyes, a Dios, y dijeron: queremos un rey como las demás naciones. Dice el primer libro de Samuel 8:19: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Nosotros seremos también como todas las naciones. Qué tremendo. Dios había apartado un pueblo para ser distinto a todas las naciones desde el principio. ¿Sí? Apartó un pueblo, los sacó de Egipto, les sacó de esclavitud, les dio normas para que vivieran distinto, una manera diferente. Se tenían que diferenciar de todas las naciones, y aquí llegan y dicen: no, nosotros queremos ser como todas las naciones de alrededor. El corazón soberbio. Y nuestro rey gobernará y saldrá delante de nosotros y hará las guerras. Jehová peleaba las batallas por el pueblo y les daba la victoria. Amén, gloria a Dios. Pero el pueblo, al volverse soberbio, deja de lado a Dios. Vienen a consultar a Dios, pero el pueblo ya había decidido. Y eso es lo mismo que sucedió con Jeremías. Lo que quedaba ahí de la gente que vinieron a Jeremías, ya habían decidido ellos qué hacer. Dice Jeremías 43. Ahora vamos al capítulo 43, verso 2. Porque Jeremías les explica. Dice Jehová que se queden en Jeremías 42, 19. Quédense, no vayan a Egipto. Y les empieza luego a decir: si se quedan, les va a ir bien, les va a hacer esto, va a hacer. Y si se van a Egipto, les va a ir mal, la espada. Y se empieza a decir. Y en el capítulo 43, verso 2 dice: y Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir: no vayas a Egipto para morar ahí. Vean qué tremendo, ¿verdad? Llegan, piden consejo, ora a Jehová tu Dios. Y si usted lee en los primeros versos que leímos del 1 al 6, vamos a hacer todo lo que Él diga para que nos vaya bien. Y en el verso 19 llega Jeremías, dice que no vayan a Egipto. Y aquí en el 43, verso 2 dice: no es mentira, Jeremías, no habló Jehová, ¿no es cierto? Ellos ya habían decidido desde el principio irse a Egipto. Qué tremendo, ¿verdad? Egipto, hermano, ya lo he dicho siempre, representa el mundo allá afuera, representa una vida de esclavitud. Hay gente, hermano, que a veces está ahí, pero ya ha decidido irse en su corazón, pero regresar a las cosas de afuera, al pecado. Qué tremendo, ¿no? Aquí el pueblo, hermano, no obedeció, dice el verso 4, 43, verso 4.
No obedeció pues Johanán y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá. ¿No obedeció a la voz de quién? ¿De Jeremías? Dice, no obedeció a la voz de Jehová, el mensaje que Dios les dijo, no obedeció. El pueblo no obedeció, y ese es el gran problema que ha tenido la humanidad a lo largo de la historia. Un problema grave desde el principio, el no obedecer. El no obedecer ha sido un problema grave a lo largo de la historia. Desde Adán, no comas de este árbol. Un problema grave, ¿sí o no? Si a veces los hijos no obedecen, ¿verdad? ¿Verdad? Imagínense Dios cómo se siente que su pueblo no obedezca. ¿Saben qué fue lo primero que hice ayer? En cuanto me depositaron todo lo del mes que debía el distrito, del diezmo, dije, debo obedecer porque los ministros somos los primeros, ya nos tienen bien checados. Y de una vez dije, porque si no, se le hace uno fácil para acá, luego para allá, pagar acá, pagar, gastar acá. Y que dije, de una vez, ya con lo que me quede me hago bolas. Porque se vuelve difícil, hermano. Se vuelve difícil, hermano. Y ese es el gran problema que ha existido a lo largo de la humanidad. Desde Adán hasta el día de hoy, el obedecer. Dios le dice al pueblo, no bajen a Egipto, les va a ir bien aquí, yo los voy a prosperar. El pueblo dijo, no, es mentira. La soberbia, hermano, rechazar la palabra de Dios, qué tremendo no obedecer a su palabra. Usted, hermano, debe ser alguien obediente para que viva con eficacia, para que viva con legalidad en la tierra, con legalidad en el área espiritual, de tal manera que el enemigo no tenga potestad contra usted. Si un día cae un enchamucado, usted responde así. Está usted en legalidad de tal manera que va a ir a reprenderlo y que se vaya. No estoy obediente. El enemigo no va a tener esa autoridad usted. Qué tremendo, ¿no? Si a veces, hermano, los hijos no obedecen a los padres que los ven, ¿qué se puede esperar de la gente que no puede ver a Dios? Más desobediencia aún mayor. Todos, hermano, fueron a Egipto. Si usted lee ahí más abajo, fueron a Egipto y se llevaron hasta Jeremías. Debían haber respetado al siervo de Dios, pero no lo respetaron. A veces, hermano, el pueblo, en muchas iglesias viven así, quieren hacer su propia voluntad y no la de Dios. ¿Y sabe qué pasa? Se complican su propia vida al hacer lo que uno mismo quiere y no lo de Dios. No hacer lo que Dios te mandó. ¿Y sabe cuál es uno de los más grandes problemas que hay para que la gente no obedezca? Es que muchas veces la gente se vuelve bien lógicos, y tratan de comprender la mente de Dios con esta mente chiquita, con la mente infinita que no falla de Dios, con esta mente finita, y tratamos de comprender por qué Dios me está pidiendo que haga algo con nuestra propia lógica. ¿A qué me refiero? Imagínese usted, está entre Johanán y está entre el otro líder ahí, usted está ahí entre los cautivos y el profeta le dice, quédense aquí, y usted voltea, pues aquí no hay comercio, no hay donde habitar, están las casas destruidas, los muros destruidos, está todo desolado, hay hambruna y va a venir la guerra tal vez otra vez. La lógica de la gente es fuerte. ¿Y qué es lo que hace uno? Por lógica, su propia voluntad. Pero acuérdense que yo ya les he enseñado muchas veces que Dios rompe con toda la lógica. Dios te mandó a obedecer, no a tratar de entender su mente infinita. Si Dios te dijo que ahí te quedas, es que te va a prosperar ahí. Recuerda, hermano, a Isaac. Había hambruna en la tierra, hermano. Había mucha hambruna en la tierra. Isaac tenía cargo a su familia y tenía cargo una hacienda grande que tenía. O sea, él era el líder, tenía a cargo todo eso.
y hay hambre en la región, hay sequía y está habiendo estragos, y dice, no, pues, ¿qué vamos a hacer aquí? Vámonos a Egipto. También dijo él lo mismo, vámonos a Egipto, porque aquí nos vamos a morir. Y habló Dios a su vida. Génesis 26, verso 2. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra en la que ya estaba, así como seca, en la que ya estaba así como que no había mucho que hacer ahí. Estaba en sequía. Y le dice, y yo estaré contigo y te bendeciré. La lógica de cualquiera es, aquí no hay nada, me voy a Egipto. Pero Dios rompe con la lógica, quédate aquí, ahí, donde no ves nada, ahí te voy a bendecir. Vea cómo Dios rompe con la lógica. El problema grande que tiene mucha gente es que es muy lógico, y cuando Dios le pide hacer algo para su lógica es imposible. ¿Sí me va entendiendo? Dice el verso 26, verso 12. Ahí se quedó Isaac y dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. Sembró una de maíz, una semillita, y 100 salieron. Lo que sembraba al 100 por 1 en esa tierra seca, en esa tierra, hermano, qué tremendo. Ese es nuestro Dios rompiendo con toda la lógica. El verso 13, Génesis 26, 13. El varón, o sea, Isaac, se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse, dice, muy poderoso en esa tierra, de tal manera que el rey de esa tierra le dice, ¿sabes qué? Te tienes que apartar de aquí porque eres más poderoso que todos nosotros. ¡Qué tremendo! Vea lo que hace Dios. Prospera donde otros no prosperan. Te bendice donde otros se han quedado tapados, tirados. Vea lo que es cumplir la voluntad de Dios. Isaac, me quedo. Y se quedó. Cumplió la voluntad de Dios, no su propia voluntad. Y obedeció lo que Dios le dijo. Y Jehová lo bendijo. El mayor ejemplo, hermano, de obediencia la tenemos en el Señor Jesús. Filipenses 2:8. Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, no cualquier muerte, la peor muerte que había en aquellos tiempos. Obedeció la voluntad del Padre. Cuando el Señor Jesús estaba en el Getsemaní orando en sus últimos momentos, que caían sus gotas así pesadas como de sangre, una presión fuerte, una lucha grande, y en los aires había. El Señor Jesús estaba orando, dice Lucas 22:42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Tal vez todos nosotros hubiéramos dicho, no, me entrego y corremos y nos vamos. Hacemos nuestra propia voluntad, corremos junto a los demás discípulos. Pero el Señor Jesús dijo, hágase tu voluntad. Fue obediente hasta la muerte. El error que tiene mucho cristiano es que hace su propia voluntad y no la de Dios. Este mundo, hermano, allá afuera, el enemigo controla allá afuera y quiere que haga lo que él quiere allá afuera, que se pierdan allá afuera, que desperdicien sus vidas allá afuera. Y cada quien es libre. Dios dio libre albedrío para que decidas. Pero como cristianos, nosotros nos sometemos a la voluntad del Padre, hermano. ¿Sabe por qué? Pablo lo dice en Romanos 12:2. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén, amén. Dice Romanos 12:2. No se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, allá afuera tiene libre albedrío, puedes hacer lo que quieras. Pero para el cristiano, el Hijo de Dios, debe estar sometido a la voluntad de Dios para que le vaya bien. Porque comprende que lo que viene de Dios es bueno, lo que viene de Dios es agradable, lo que viene de Dios es perfecto. Por lo tanto, se esfuerza para cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué más aprendemos de esta historia, hermano? Lo segundo que aprendemos es la perversidad que hay en el corazón. Dice el verso Jeremías 43, verso 2. Y dijo Azarías y Johanán y todos los varones, dice, soberbios. Ahí dice el verso. Este Azarías y este Johanán eran los líderes que traían a toda la demás gente que estaba ahí desparramada. Y la Biblia los describe
describe como ¿qué? Soberbios. Qué tremendo. Ellos así soberbios, en su soberbia le dijeron al varón de Dios: no, cierto, Jehová no habló otra vez de ti, es mentira. Qué tremendo. La soberbia, hermanos, se refiere a esa actitud de orgullo excesivo, de desprecio a lo que viene de Dios, y puede llevar a muy grande arrogancia, muy grande. Es una actitud, hermano, que lleva a una vida de fracaso. ¿Saben quiénes eran soberbios, hermano? Los fariseos. No podían ver la autoridad que tenía el Señor Jesús, porque la soberbia también lleva la envidia, lleva el orgullo. No podían ver que estaba el Maestro, el Señor Jesús, y las multitudes lo seguían a Jesús, que era un maestro distinto, diferente. Dice la Escritura que la doctrina de él, de Jesús, o sea, la enseñanza de Jesús, no se comparaba a los de los maestros de aquella época. La predicación del Señor Jesús, hermano, era recibida por la gente, era distinta. Entonces los fariseos, los saduceos, los escribas, había ese rencor en ellos, esa envidia, esa soberbia en ellos, porque se levantó un maestro, porque toda la multitud seguía. Un día el Señor Jesús, hermano, está en la sinagoga compartiendo la palabra, y ahí había una persona con el brazo seco, con el brazo chiquito, me lo imagino así pegado, pienso yo pegado, sí. La Biblia lo describe con el brazo seco. Y el Señor Jesús, hermano, dice a los fariseos, porque los fariseos estaban ahí en la sinagoga diciendo: a ver qué hace este en el día sábado. Era sábado, y los fariseos eran tan fariseos que nada podías hacer en día sábado. A ver si lo sana, dice, para acusarlo en algo. Los fariseos, dice Marcos 3:2, estaban vigilando a Jesús para ver si sanaba a este hombre el día sábado. Lo estaban vigilando para ver si sanaba a una persona. Vean la soberbia de la gente, y poder así acusarlo que hizo algo en día de descanso que no debía hacerlo. Qué tremendo, ¿no? Y el Señor Jesús, sabiendo, recuerden que la omnisciencia de Dios, sabiendo lo que pensaban ellos, ¿sí? La omnisciencia de Dios, hermano, sabe lo que uno piensa. A veces usted está pensando algo y de repente el que está predicando dice lo que estaba pensando, o le responde lo que usted estaba pensando. Pero es la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios es. Pues ahí estaban estos fariseos pensando a ver si lo va a sanar el sábado, a ver si lo va a sanar para acusarle. Y el Señor Jesús sabía, y él voltea y les dice: ¿es bueno? Pues yo estoy diciendo en mi propia versión Israel Espinosa: ¿es bueno sanar a la gente el sábado o es malo? O sea, ellos se quedan. O sea, obviamente es bueno, ¿sí o no? Pero ellos en su soberbia mejor decidieron quedarse callados. La soberbia. Nadie contestó. Jesús, el Señor Jesús, hermano, le dijo: extiende tu mano. Y al instante la persona extendió su mano, pues sana la persona. O sea, ellos, hermanos, en su soberbia prefirieron quedarse callados a responder con la verdad, porque el soberbio, hermano, es tan orgulloso que no acepta su error. Ellos estaban en un error: no, pues sí es bueno sanar el sábado, pero es tan soberbio que mejor no digo nada. Se quedaron callados. El Señor Jesús los sana. No hablaron, se quedaron en silencio, porque el soberbio no reconoce su error y es arrogante. El soberbio es un tipo de persona que no acepta corrección, que no acepta la palabra de Dios. Yohanan y sus acompañantes no quisieron obedecer la palabra de Dios. Ellos querían que el siervo de Dios les dijera lo que ellos querían oír. Ese es el problema. Ellos querían oír que el profeta llegara: sí, les va a ir muy bien en Egipto, váyanse. Ya Dios me dijo que sí, allá van a sembrar, van a tener casa, les doy súper bien, váyanse para allá. Dios me dijo, Dios me reveló, dijo que tú vas a tener casa y carro y vas a ser el próximo profeta de las naciones, váyanse a Egipto. Ellos querían oír eso, pero cuando les dijo: no, allá van a morir, allá va a haber espada, quédense aquí van a ser prosperados. Mentiroso Jeremías. La soberbia que había en ellos. Ellos ya habían tomado su decisión desde 10 días atrás. Nomás querían que el profeta les dijera: pues sí, vamos. Pero ellos habían tomado su decisión.
Al soberbio no le gusta reconocer su error. ¿Saben quién fue otro personaje soberbio en la escritura? El rey Usías. El rey Usías, después de alcanzar un gran éxito, un gran poder, se volvió soberbio y quiso hacer lo que no le correspondía y ofrecer incienso en el altar. Dice en 2 de Crónicas, capítulo 26, del 16 al 19. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él otros 80 sacerdotes, varones valientes. Se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, los hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no se te dará gloria delante de Jehová. El rey se volvió poderoso, se volvió fuerte, se enalteció su corazón y dijo: yo voy a ir a hacerlo, voy a ofrecer incienso, voy a entrar al altar. Algo que no le correspondía hacer, porque la misma palabra dice quién debía hacerlo. Y fue y lo hizo. Llevan los sacerdotes y le hablan y le dicen que salga del santuario. Y él, como es el rey, se cree mucho, es la soberbia a lo alto, se enoja. Y al enojarse ahí en el santuario, les salió la lepra aquí delante de todos. Le dice: lo deben de ser los hijos de Aarón. Sal del santuario, porque has prevaricado, no te será para gloria delante de Jehová. ¿Qué quiso hacer? Lo que le correspondía hacer al sacerdote. Y esa parte que dice: no te será a ti gloria delante de Jehová, me llama la atención, como diciendo: no te va a respaldar Jehová tu actuar. Debemos tener cuidado de hacer cosas que no nos corresponden, porque Dios no va a respaldar eso. Entonces dice el verso en 2 de Crónicas 26, verso 19: entonces Usías, teniendo en la mano el incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Se llenó de ira, hermano, y la lepra le brotó en la frente delante de todos los sacerdotes de la casa de Jehová. Una lepra le brotó ahí. El soberbio, hermano, no atiende la voluntad de Dios. La palabra de Dios, hermano, la autoridad de Dios no la atiende. Y sabe algo, pronto cae en una persona que es así, o fracasa. El pueblo se había desviado haciendo su propia voluntad. Vivió desobedeciendo a Dios, que era su padre, lo vivió desobedeciendo y le vinieron muchos males. Y ahora Judá estaba sufriendo y Dios le envía este mensaje de arrepentimiento y les dice que vuelvan a Él, que les va a ir bien, que se queden ahí, que Él va a estar con ellos. Y ellos dijeron: no queremos. Vean cómo el pueblo quiere hacer su propia voluntad. Supuestamente va a buscar a alguien de Dios, pero quiere hacer su propia voluntad. ¿Sabe, hermano? Podríamos resumir esto en una actitud que está ahí en la Biblia del pueblo, y precisamente está ahí en Jeremías capítulo 6, verso 16, hermano. El pueblo andaba muy mal y Dios les dice: hey, vuélvanse, arrepiéntanse. Siempre la misericordia de Dios, hermano, siempre, todo el tiempo, el amor de Dios manifestándose, siempre. Hicieron esto malo, hicieron esto otro, pero venga, estemos a cuenta, la misericordia de Dios siempre. Pues el pueblo había hecho muchas cosas malas y Dios les está llamando la atención para que regresen a Él. Jeremías 6:16, y les dice Dios: hey, así dijo Jehová, paraos en los caminos y preguntad cuál es la senda antigua, cuál es el buen camino, y anden por él, y van a hallar descanso para vuestra alma. O sea, el llamado de Dios al pueblo siempre fue el mismo: deténganse, esperen, miren cómo viven, lo que están pasando, esperen y pregunten cuál es el antiguo camino y anden por ese camino, el camino de bien. ¿Y saben cuál fue la respuesta del pueblo? Ahí lo puede leer en ese verso 16. Al final dice el pueblo: no andaremos. Del pueblo, qué feo, ¿verdad? Cuando Dios da un mensaje hermoso, cuando Dios te está hablando a tu vida, cuando Dios habla: no quiero. No seamos así nunca.
sino humildes de corazón. Usted es discípulo del Señor Jesús. Amén. Él es el mayor ejemplo de humildad. Se humilló a sí mismo haciéndose hombre. Seamos humildes, nunca soberbios. El pueblo de Israel fue un pueblo que se volvió soberbio y de dura cerviz. Durante un día Daniel explicó una prédica: es esta la cerviz, lo de aquí atrás. La cerviz es estar así. ¿Y qué está diciendo? No me inclino ante nadie ni ante ti, Dios. Seamos humildes. Humildes, humildes. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Que usted nunca sea como este pueblo que dijo: no vamos a andar. Si no está bien, Señor, esa es tu voluntad. Esa es tu voluntad. Mientras está la alabanza,